El día de hoy vamos a tocar un tema. A mí me emociona este tema. Y si ustedes se pegan en la ola conmigo, también les va a emocionar. ¿Sí? Les va a emocionar porque ahorita van a ver cada paso a paso y yo voy a poder dar testimonio porque desde hace 12 años, es cuando preparábamos el bosquejo con mi esposo, la charla, cada paso decíamos, era como cuando nosotros subíamos un escalón y decíamos, oiga, sí, es cierto lo que dice la palabra de Dios en esta área. ¿Te acuerdas cuando pasó esto? Y va a ser emocionante, así que la idea es que estén muy, muy atentos, no se vayan a dormir. Si alguno se duerme, acá nos paramos, no mentira. Yo sé que no se van a dormir porque es un tema que si usted se pega la ola le va a cambiar su vida. Amén. Nuestro pastor comenzó hace 8 días una digamos que secuencia que se llama Una vida bendecida. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, ¿tú quieres vivir una vida bendecida? Estás en el lugar correcto. ¿Sí? Entonces, hace 8 días el pastor predicaba, un pequeño resumen, y es que hoy en día en las iglesias existen 3 tipos de, digamos que como de esquemas o de predicaciones o de olas, ¿sí? En el tema de las finanzas, ¿sí? Y el primero que le hablaba mucho es ese llamado de la prosperidad, o sea, de la pobreza, ¿sí? Mira, si tú quieres ser humilde y tú quieres seguir a Jesús, tienes que ser pobre. Entre más humilde tú seas, Dios te va a amar más. Y le enseñan a uno como que, y hasta el punto que esas personas que si ven que comienzan a avanzar, comienzan a tener finanzas, se sienten pecadores. ¿Será que yo estoy haciendo algo mal? ¿Me está llegando más plata de lo normal? ¿Me está yendo bien? O sea, hasta ese punto se llega, ¿sí? Entonces, es digamos que el primer tipo, digamos que de predicación que se maneja en una iglesia en el tema de las finanzas. El segundo tipo, ¿sí? Es el de la prosperidad, o sea, es el que ya se pasa al otro lado y todo es plata, y si usted quiere un milagro, entonces de un pacto, yo hice hartos, y si usted quiere, yo en una iglesia sembré como bastante en pactos, si usted quiere una sanidad, o sea, le venden a uno como que si tú quieres avanzar en algo, independiente del área que sea, tienes que pagar, ¿sí? Y uno se lo cree, ¿sí? Entonces, si tú quieres, o sea, le venden a uno como que un Jesús que te cobra por avanzar en algo o por una sanidad o por alguna necesidad que tienes, ¿sí? Y esas 2 que acabé de nombrar son erradas, porque hay una tercera que es un Jesús, se llama el tema de la prosperidad integral, que ahorita les voy a explicar un poco qué se trata la prosperidad integral, pero es un Jesús que dice, yo te quiero ver bien, yo te amo porque tú eres mi hijo y te quiero ver bien. Sin que tengas tu primer amor y tu primera mirada en el dinero y que eso sea lo primero para ti, ¿no? Mientras tú me amas, me sirves, te llenas de mí, yo voy llevándote a nivel, por nivel, por nivel. Ese es Jesús. Es como ese papá, y yo sé que aquí muchos somos papás y uno dice, yo quiero ver a mi hijo bien. Si yo me siento orgullosa cuando mi hijo avanza en un logro, cuando mi hijo en todas sus áreas le va bien. Y ese es Dios como papá. Él dice, Él se deleita en que a nosotros nos vaya bien, amén. Entonces, eso es lo que vamos a continuar hoy y es una vida bendecida. Este tema de la vida bendecida habla mucho y hoy en lo que nos vamos a enfocar es del área financiera. Pero importante en esa área financiera, ¿cuál es? El manejo que yo le doy al dinero. Aquí no estamos hablando de quién me provee o quién lo hace, sino el que yo, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos, ¿sí? Que al final de mes o al día o a la quincena o como sea, llega un dinero, nosotros somos los que al final del día decidimos qué manejo le vamos a dar. Y es lo que hoy Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra, cuál es el manejo adecuado, ¿sí? No el que le convenga
a una persona, no el que le convenga a un pastor, porque de pronto ustedes han escuchado, es que ese tema del área financiera, del diezmo y de la ofrenda, eso solamente es para conveniencia del pastor. No, hoy vamos a hablar lo que dice a la luz de la palabra, ¿sí? Que Dios quiere o anhela que nosotros le demos un manejo al dinero, porque al final los más beneficiados vamos a ser nosotros. Entonces, aquí hay algo importante, la siguiente, porfa. Y es que ninguno de nosotros nacemos como dadores, ¿sí? Ninguno. Y un ejemplo muy, muy tangible es un niño. Si ustedes ven un niño, ustedes no ven un niño de prekinder que otro tenga frío y él tenga una cobija y le diga, ven, te la doy. No. El primero está saciando sus necesidades, ¿sí? O que diga un muñeco, y es que a mí me gusta mucho mi muñeco, pero si a ti también te gusta, te lo voy a dar. Es muy rara vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza inicia, siendo tacaños, ¿sí? En que uno mira su beneficio propio y que uno guarda para uno y que uno mira lo que es mejor para uno y que yo doy, si doy de lo que me sobra y de lo que no me gusta dar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros identifiquemos en dónde estamos, ¿sí? Si realmente probablemente uno sea tacaño, ¿sí? Es importante que uno lo conozca. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hablar de este tema hoy. Emociónense. Yo sé por qué se los digo. Emociónense, porque si uno quiere pasar a otro nivel en el área financiera, es importante conocer eso. Porque la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ustedes van a ver aquí, no van a ver lo que diga Paola Garzón, o lo que a mí se me ocurrió, o lo que yo pensé. Vamos a verlo a la luz de la palabra, qué es lo que realmente Dios nos enseña acerca del diezmo y de la ofrenda. Entonces, el primer versículo que vemos es Salmos, capítulo 35, versículo 27. Voy a leer desde acá. Dice, pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso. Que digan constantemente, el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo, ¿sí? En este versículo está hablando David y le está diciendo a la gente, venga, oiga, Dios lo quiere ver a usted bien, Dios no lo quiere ver a usted pobre, Dios no lo quiere ver a usted arruinado y viviendo a ras y pídale prestado un mes al uno, otro mes al otro, aquí, allá, no. Aquí lo dice al final y él dice, el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. Y aquí hay algo, y es algo que es importante que ustedes se lo lleven en su corazón y lo guarden, y es, Dios da un bienestar integral. Cuando yo hablo de un bienestar integral, y es que Dios da todo, todo. Porque a veces uno dice, no, es que a mí me va muy bien financieramente, pero vivo enfermo. O es que yo estoy muy bien de salud, yo antes tengo que agradecer porque vivo bien de salud, mis hijos están bien, pero vivo ahí, ¿sí? Como regular. O familiarmente con mi familia vivimos muy bien financieramente, pero parecemos perros y gatos en la casa, ¿sí? O sea, el mundo le vende a uno que antes uno debe agradecer si le va bien en algo, así en el resto no le vaya tan bien, o en algunas áreas no le vayan tan bien. Pero aquí David habla de un Dios que él conoció, que lo vivió, y dice, Dios es grande, Dios se deleita y quiere verte bien, y quiere darte un bienestar integral. O sea, quiere verte bien en tu área de salud, en tu área de salud, en tu área financiera, en tu área familiar, en tu área de emprendimiento, en todas. O sea, lo que a usted se le ocurra y usted diga, en este momento yo tengo una necesidad, Dios quiere verte bien en eso. Amén. Entonces, ¿qué es importante? El bienestar integral. Y es que aquí hablamos algo de el polo opuesto, que es la siguiente diapositiva, porfa, habla de las ganancias del malvado. Y cuando uno habla de ganancias del malvado, más de uno dirá, Paola, pues es que lo que yo me lo gano trabajando. Yo no robo a nadie, yo no atraco, yo no, hago fraudes. ¿Yo qué? Me lo gano trabajando, ¿sí? Pero resulta que aquí hay algo que va más allá cuando uno habla de ganancias del malvado.
Y es que cuando uno habla de ese tipo de ganancias es cuando tú trabajas, ¿sí? Cuando desafortunadamente por desconocimiento tú no le das el primer lugar a Dios y no te rinde la plata. ¿A alguno le ha pasado que llega el sueldo y como que a los 5 días y qué pasó? ¿Qué pasó con la plata? O que la tiene y tiene para algo y le hicieron un parte, le robaron, hizo un pedido por algún lado y le robaron la plata, lo estafaron. Miles de cosas que uno dice, tenía la plática para tal cosa y se perdió. Uno lo llama y suena fuerte, ganancias del malvado. ¿Por qué? Porque en esa área yo no le he dado mi primer lugar a Dios. Porque yo he dicho, todo lo que gano es para mí. Para lo que yo necesito, para mis servicios, para mis hijos, para mis cosas, para mi mercado, para mi arriendo, para mí, ¿sí? Eso también es ganancias del malvado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está en el orden correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esas ganancias traen grandes problemas. Cuando yo conocí a Cristo, un día hasta que el pastor de verdad me dijo, a ver, Paola, a mí me robaban, pero, o sea, yo me dejaba un celular, yo ya he cambiado, ya he cambiado, me falta, pero he cambiado. Era muy despistada, entonces yo dejaba el celular aquí, la maleta aquí, ahí. Cuando ya volteé a mirar se me habían robado. En mi trabajo me robaban, yo dejaba plata en la maleta y preciso 50,000 pesos menos, 100,000 pesos menos, ¿sí? Y o sea, era lo que me traía grandes problemas, porque yo ya vivía toda hora como con temor de que me robaran, con temor de perder. Yo decía, bueno, yo gano tanto mensual, vamos a ver cuánto me queda. Yo llegaba a ese punto, o a ver si me toca comprar celular este mes, o a ver qué me toca hacer. Y esas son las ganancias que hablamos del malvado, que traen grandes problemas. ¿Por qué? Porque tú vives de aprieto en aprieto todo el tiempo. Siguiente diapositiva. Pero aquí empezamos a ver, esto es como un caminito, ¿sí? Y la idea es que cada uno miremos en ese caminito que les voy a nombrar varios pasos. Usted de pronto, ¿qué ha hecho? Y el primero es, y dile que está a tu lado, ¿tú eres dueño o mayordomo? Y aquí les tengo un ejemplo muy importante y yo sé que aquí la mayoría lo conoce. Y es el ejemplo de Adán y Eva. Resulta que Adán y Eva tuvieron un grande problema, pero ¿saben qué radicó? En que ellos no entendían que eran mayordomos, sino que ellos creyeron que eran dueños, ¿sí? Porque Dios vino y les dijo, mire, yo aquí les doy todo lo que ustedes necesiten, todo en sobreabundancia, ¿sí? Y no era cualquier cosa, o sea, no era ni siquiera raza, ellos tenían todo en sobreabundancia. Pero Dios les dijo una cosa, pueden probar de todo, menos de un árbol. Pero ¿qué pasó? Que Adán y Eva en cierta forma se aprovecharon de esa generosidad y bondad de Dios. No, nosotros somos dueños de todo. ¿Por qué no podemos probar de ese árbol? Eso no tiene nada. Y actuaron como dueños. Y ese fue el problema de ellos. Que al actuar como dueños creyeron que todo lo podían probar. ¿Por qué no? Porque yo no lo puedo probar. Y eso fue lo que les hizo de pasar en el jardín del Edén, que todo lo tenía, o sea, hagan de cuenta hoy en día vivir estrato 6, y se pasaron a vivir por una decisión de ellos, de no ser mayordomos sino dueños, se pasaron a vivir en estrato 1. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa con el tema de nuestra área financiera, en el tema del diezmo y de la ofrenda. Que nosotros nos creemos dueños de nuestro sueldo, nosotros nos creemos dueños de que si te llegó algún dinero a algún lado, ay no, eso fue porque yo soy muy buena y me lo gané. Eso es por mi talento y me lo gané. ¿Sí? A veces nosotros nos damos cuenta y actuamos como dueños y se nos olvida que a Dios es el que le place llevarnos de gloria en gloria.
cuando yo conocí a Cristo, yo no les voy a decir que yo trabajaba ganándome un mínimo y que trabajaba por días, no. Yo ya estudié, me había graduado en la universidad, pero resulta que yo tenía un pensamiento de esclavitud. Yo trabajaba en 3 lugares. Trabajaba de noche, en una de las clínicas trabaja noche intermedia, entonces trabajaba la noche en un sitio, trabajaba otra noche en otro sitio y en la mañana daba clases en otro sitio. Porque digamos que pensaba, yo decía, no, pues yo tengo que vivir bien. Y me creía dueño y un día, cuando yo empecé a experimentar el amor de Dios y ver todo lo que Él llenaba en mí, y yo dije, si Él ha llenado mi área emocional, tantas áreas de mi vida me ha restaurado, no creo que sea diferente en mi área financiera. Y tuve una conversación con mis pastores y les preguntaba acerca del diezmo y de la ofrenda, porque para mí era un tema que era desconocido, pero que quería ver qué pasaba. Y ellos me decían, mira, nosotros no te podemos decir que vaya a pasarte, pero Dios sí te va a llevar a otro nivel en tu área financiera, pruébalo. Y yo dije, ¿será? Y tomé la decisión. Llevaba como 5 meses conociendo a Cristo y tomé esa decisión y Dios empezó a mostrarme, yo no te quiero ver como esclava, Paola. Yo no te quiero ver en 3 trabajos esclavizándote todo el tiempo, siendo esclava a tu trabajo. Yo te quiero para que vivas bien. Y yo soy capaz de darte en un solo trabajo lo que tú ganas en 3. Y cuando Él me dijo eso, yo dije, hagámosle, de una. No lo dije así, todo se lo creyó, no. Yo dije, no, yo ganando en 3 trabajos no voy a renunciar. Pues me echaron. Me echaron y yo, ¿qué? ¿Pero y ahora qué? Y no pasó ni 3 días y conseguí un trabajo donde ganaba lo que ganaban los 3. Y yo Dios, me quedé callada porque no, o sea, lo que Él me había dicho pasó. Y dije, ok, tú eres el dueño, Señor. Yo simplemente soy mayordoma. Y de aquí en adelante, Señor, yo me comprometo contigo en que yo te voy a ser fiel y leal con mis diezmos y mis ofrendas, porque tú me has mostrado lo que es vivir bajo tu gracia y tu amor en esa área. Y lo puedo decir, y Dios es mi testigo. Nunca he fallado con mis diezmos y mis ofrendas, no fallaré. Entonces, lo primero que nosotros debemos examinarnos es, ¿será que nosotros nos creemos dueños o somos mayordomos? Porque nos podemos creer dueños, pero al final del día esa plática no se te va a ver y cada uno podrá decir, oiga, con razón se me vara tanto el carro, con razón me roban tanto en Transmilenio, con razón me echan de un trabajo y de otro. Cada uno podrá decir, eso es cada uno con Dios, amén. Entonces eso es lo primero. Luego vemos en la historia de Melquisedec, siguiente porfa, que dice, está en Génesis 14, 18, 19, dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí viene otro ejemplo de la Biblia y es el ejemplo de Caín y de Abel. ¿Sí se acuerda? ¿Quién se acuerda de Caín y Abel? Resulta que los dos amaban a Dios, ¿sí? Porque cuando Dios les dijo, tráigame una ofrenda, ¿qué fue lo que partió las cosas en dos? Fue la actitud de cada uno. Porque Caín dijo, otra vez o sea que me están hablando de diezmar acá en IBR, o sea que ahora me toca diezmar, o si no, mejor dicho. ¿Sí? Porque puede pasar eso.
Pero Abel dijo, anhelo darle a mi Señor. ¿Cómo hay que hacer? Espero cada primero, cada 15 para ir a hacer lo que más me agrada con Dios. Y es el diezmar y ofrendar. Pero lo que cambió ahí fue la actitud. Y es importante porque a veces, yo lo he escuchado mucho, y hay personas que dicen, no, es que a mí la verdad ese tema de diezmar y ofrendar, no, eso no va conmigo, ¿sí? Pero si tú decides, porque a veces uno decide, a veces en el mundo, ¿sí? O fuera de Dios, a usted le dicen, tómese no sé qué para adelgazar, y usted va y se tira y lo hace y lo compra y mejor dicho, ¿sí? Y al final del día usted dice no funcionó, pero usted lo prueba, ¿cierto? O la olla, bueno, eso sale en el programa una cantidad de cosas que sirve, que le va a hacer, y uno dice que hay muchas personas que caen en eso porque deciden creer, pero en este tema las personas ni siquiera deciden darse la oportunidad con Dios, sino dicen no, de malas no lo voy a hacer, y se están perdiendo de la oportunidad de pasar, de que Dios los lleve de avance en avance, ¿sí? Entonces acá dice, hazlo con la actitud correcta, porque acá le decía, o sea, aquí la historia que hablaba de Melquisedec y Abraham, resulta que Melquisedec era el rey en ese tiempo y Abraham era como uno de los, de los empleados de él, ¿sí? Y resulta que en una de las tierras que estaba conquistando Melquisedec, o que ya tenía, perdón, los saquearon, los robaron, los dejaron sin nada, les robaron todos sus tesoros. Y Melquisedec cuando le dijo a Abraham, mira que nos robaron, y Abraham dijo, no, espérame, vamos a ir a recuperar todo. Y él se fue y recuperaron todo y lo trajo, y ahí fue cuando Melquisedec le dijo, te bendigo, bendito sea Abraham por Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y aquí Dios nos dice, pruébenlo, déjenme bendecirlos. Pero si ustedes no diezman y no ofrendan, ustedes no me reconocen como su Dios. No me están reconociendo como su Dios. Porque si ustedes mismos manejan su dinero a su manera, es porque ustedes mismos se reconocen como sus dioses, ¿sí? O a veces uno puede tener dioses en su dinero, como un ejemplo, sus hijos, sus esposos. No, es que yo tengo que darle a mis hijos, primero tienen que estar mis hijos bien y si me sobra doy. Primero tiene que estar mi casa bien y si me sobra doy, ¿sí? Pero aquí Abraham hizo algo diferente. ¿Qué hay que hacer? Melquisedec, yo voy y te traigo lo que es tuyo, lo que te pertenece. Y por eso fue que Dios lo pudo bendecir. Le decía a Melquisedec, yo te bendigo en el nombre de Dios. Y es eso, si tú decides creerle a Dios, porque esto es por fe, si tú decides creerle a Dios, Dios te va a bendecir aún más. Amén. Luego lo siguiente es, porfa, dile al que está a tu lado, no es por lo bueno que tú seas. ¿Ven? Este paso también lo viví yo. Resulta que hace poco yo pasé a un trabajo que es de visita médica. Y el trabajo que pasé hace poco es un producto que es exclusivo para unos pacientes que es una enfermedad un poco rara, no es tan común. Entonces ese tema de mover un medicamento así no es tan fácil. Y yo venía acostumbrada a que a mí me iba bien. O sea, a mí me decían, Paulita, tú, no lo voy a negar, mis trabajos me decían, es que como tú lo haces, nadie lo hace. Me decían así. Cuando yo pasé a este trabajo y las ventas no se daban, me comencé a frustrar porque estaba acostumbrada a que todo se me daba en mi área laboral. Y me comencé a frustrar y yo decía, Dios, pero, y un día Dios me dijo, y empecé a buscar a Dios en la presencia y Él me dijo, Paulita, es que no es por lo bueno que tú seas, no es por la parla que tú le eches a los médicos, no es por lo convincente que seas, es por lo bueno que soy yo. Y tienes que entenderlo así.
Si tú lo entiendes así, yo voy a poder tomar el control de tu trabajo y llevarte a otro nivel. Y ¿saben qué? O sea, yo le agradezco a Dios inmensamente esa conversación. Ay, porque yo descansé. Yo llevaba días que no dormía porque me afanaba el tema de no vender. O sea, días que de verdad yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo hago por aquí, hago por un lado, hago por el otro y nada. Cuando Dios me dio esa palabra, yo dije, no, yo boto el pan sobre las aguas y que sea Dios. Yo me encargo de ser diligente y seguir haciendo mi trabajo, pero entender que es no por lo buena que yo sea, sino es por lo bueno que es Dios, ¿sí? Y fluye Dios de una manera sobrenatural. Se los puedo asegurar. O sea, si usted dice en mi área laboral está pasando tal y tal cosa y me está quitando mi tranquilidad y de pronto pienso que si de pronto tú no crees que no tienes las habilidades en ese trabajo donde estás, es que no eres tú, es que es Dios. Si Dios necesita hacerte el mejor vendedor, si Dios necesita hacerte el mejor empresario, yo lo he visto con mi esposo, yo se lo he contado, yo no lo voy a negar. Hace años, cuando comenzamos, nuestras fricciones eran en el área financiera, porque mi esposo era un poquito desordenado en su área financiera. Él, digamos que venía de un contexto que lo que se ganaba a diario y con eso vivía y sale. Listo. Y yo un día me senté a hablar con Dios. Dios, no, yo me siento frustrada con mi esposo así, esa manera de pensar. Yo siento que no vamos para ningún lado y me siento frustrada. Y Dios en mi oración me decía, tranquila, yo voy a hacer de tu esposo un empresario. Y yo, ¿qué va? Un empresario. Pero si vende manicanchos en el centro, se gana 25,000 pesos, ¿tú cómo me vas a decir? Y es que ríanse, el primer sueldo. Yo esperando que llegara el primer sueldo, no era mucho. Dije, con eso completamos. Iba a llegar con ganchos, con una olleta, con una correa. Yo, Dios, creo que te equivocaste en el esposo que me dice. Yo ya le pedí perdón. Pero cuando Dios me decía, Dios me mostraba a mi esposo con un casco de construcción y él vendía ganchos en el centro. ¿Usted le ven coherencia a eso? ¿Cierto que no? Ninguna. Pero yo dije, bueno, Dios, si tú me lo dices, yo te creo. Y empecé, Señor, gracias por ese empresario, gracias, Señor, porque… Y Dios, o sea, y mi esposo, tú lo sabes, amor, no tenía ni cero habilidad de empresario. Nada, o sea, no. Sí, tenía cero. Pero yo empecé a entender que no era por lo bueno que era mi esposo, sino por lo bueno que es Dios en él. Amén. Entonces, lo vemos en Deuteronomio, la siguiente porfa, Deuteronomio 8, versículo 17 y 18. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es el que te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmo a tus antepasados mediante un juramento. O sea, él aquí nos está diciendo, o sea, pilas si usted se cree muy bueno, usted, porque va a llegar el momento, se lo digo, en que te va a decir, no, es que no es porque tú seas bueno, es por el que está dentro de ti, que es Dios. Y anímate si no te crees tan bueno, porque es que Dios te va a usar. Amén. La siguiente, pregúntale al que está a tu lado, ¿quién es el verdadero dueño? Bueno, lo vemos aquí en Mateo capítulo 6, versículo 21, y dice, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Dios. Resulta que estamos 2023, 2021, junio del 2021,
Nos citaron nuestros pastores después de una charla que hubo en Rema, en la 127, es unas reuniones que hacen un jueves, el primer jueves de cada mes. Los queremos invitar a almorzar. Nos van a dar tabla. No, mentira, no. Los queremos invitar a almorzar. Nosotros, sí, claro, vamos a almorzar. Y nos hablaron del tema de la plantación de IBR Sur. Ese tiempo era IBR Soacha. Entonces él me dijo, él sabe que yo soy muy sincera con mis respuestas y me dice, Paolita, ¿tú qué piensas? Y yo, pastor, el Espíritu Santo me ha hablado algo del tema, pero la verdad, yo te voy a ser muy sincera, ahorita no. Entonces él quedó, ¿por qué ahorita no, Paola? Le dije, donde yo estoy, mi trabajo, a mí me va muy bien y mi familia tiene un muy buen estilo de vida y yo no voy a ir a pastorear una iglesia, a ir a vivir, o sea, porque no está bien, una iglesia no va a crecer si nosotros nos vamos a vivir con el estilo de vida que nosotros manejamos, ¿sí? Y él me decía, pero tú sí lo quieres hacer. Yo le dije, sí, pero dame 2 años, que yo ya voy cuadrando el tema de lo del trabajo, ya vamos con mi esposo ahorrando y el tiestazo no va a haber tiestazo, nos va a ir bien. Entonces me dijo, sí, Paulita, tranquila, igual forma nosotros también lo tenemos pensado en 2 años. Ese almuerzo fue un huracán en mi vida, en mi área laboral, porque fue haber tenido ese almuerzo y yo fui y hablé con Dios. Dios, yo anhelo en mi corazón pastorear, porque es un anhelo en mi corazón, yo amo eso, pero lo quiero hacer bien. Yo lo quiero hacer bien y no quiero poner a mi familia a pasar necesidades, ¿sí? Ni tampoco cohibir a que una iglesia crezca. Quiero hacerlo bien. Dios, ok, Paulita, ya conozco tu corazón, tus anhelos. Pues dice ser que donde yo trabajaba empezaron a pasar cosas y yo allá era siempre el empleado, o sea, la gloria es para Dios, no para el empleado del mes, Paola Garzón. Y empezaron a pasar una serie de cosas como un boomerang, pero terribles, que empecé a tener problemas con mis jefes. Yo tenía una relación con ellos de 7 años, pero empecé a tener problemas con mis jefes, empecé a tener problemas de salud, empecé una serie de cosas y le dije a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando algo? Esto no es normal. Y Dios me dijo, eso fue en octubre, o sea, 4 meses después, tienes que salir, Paola, tienes que salir de ahí. Yo, mi trabajo, allá todos me decían jefe, yo no les voy a mentir, allá todos me decían jefe, me llevaban tintico, me paladeaban, eso mejor dicho. Y yo, no quiero. Tienes que salir, Paola, séme obediente. No quiero. Y empecé a tener más problemas en mi trabajo. Y yo no, ya, espérame, yo ya me salgo porque si no. Y me salí para un trabajo donde ganaba la mitad. Y yo, bueno, pues yo ahí tenía mis ahorritos, teníamos nuestros ahorritos, todo el tema. Y yo dije, Dios, pero aquí, ¿qué hacemos? Dios dijo, tranquila. Y en ese trabajo donde ganaba la mitad, Dios colocó a una persona que no, eso fue un día tomándonos un café. Me dijo, Paola, a ti te va bien con los médicos, ¿por qué no te pasas para la visita médica? Yo acabé de dejar un trabajo, pásate para allá. Y yo, bueno, dije, espérame, yo le oro a Dios, le comenté, espérame, yo oro a Dios porque yo no voy a tomar decisiones a la loca. Y le oré a Dios, todo el tema, y todo se dio. Pero miren, amigos, yo no lo podía creer porque fue un trabajo donde si yo madrugo a trabajar a las 7, 8 de la mañana, a las 2, 3 de la tarde ya estoy desocupada. Manejo mis tiempos. Ahí pasé a ganar un poquito más que lo que estaba ganando. Y yo, ay Dios es perfecto. Y ahí, 6 meses después, el pastor dijo, lo de IBR Sur es ya. O sea, ya es para… Y yo, Dios mío, o sea,
coloqué, a veces uno, y bueno, ya después me pasó a otro trabajo mayor. Miren, hasta el punto que ayer estábamos con mi esposo, mis jefes son cristianos, y ayer estábamos haciendo un tema para Dios y mis jefes, hágale, lo que tenga que hacer, Paola, nosotros confiamos en usted. Y yo, Dios mío, Dios conoció los anhelos de mi corazón y me dio un sueldo mayor, gano más que en el primer trabajo. Le sirvo a Dios sin reservas, no tengo cohibición. Sí, yo necesito ir el martes, el miércoles, no tengo problema. Yo le conté a mis jefes el tema de lo de la iglesia ahorita, porque fue lo primero que les dije. Nosotros vamos a abrir, cuando presenté la entrevista les dije, ¿hay algún problema? Fui muy transparente porque para mí primero está Dios. Y ellos, no hay ningún problema, Paola. Me dijeron, ¿tú necesitas Semana Santa para lo de la iglesia? Hágale. Y no me descuentan nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que donde está nuestro tesoro, allá está nuestro corazón. Mi tesoro, aunque yo tuve mis peros, pero mi corazón siempre estuvo en seguir haciendo el llamado que Dios me mandó. Y Dios me dijo, ok, hay obstáculos, los quitamos. Si son los anhelos de tu corazón, los quitamos. Y así es, porque a veces uno le coloca los obstáculos es a Dios. Uno dice, Dios, yo te puedo servir, pero uno le coloca peros a Dios. Uno le coloca excusas o uno le coloca condiciones. ¿Y eso qué significa? Que ahí no está tu corazón. Por eso a veces es que uno dice, cuando tú estás de cabeza en las cosas de Dios, Él se encarga. Si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con cada uno de ustedes? Dios no hace acepción de personas. Amén. En esto que les hablaba, nuestro corazón tiene que ser probado. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar tanto que Él no quiere que nuestro corazón se dañe. Nosotros en el tema ahorita de lo de la plantación, y lo hablaba ayer con mi pastora y le decía, en un momento de oración de los martes, Dios me hacía una pregunta: ¿tú tienes preparado tu corazón? ¿Será que si yo decido que haya un avivamiento en Suacha, tú tienes preparado tu corazón? Y yo me acuerdo que yo me senté y me quedé meditando, ¿qué tan preparado está mi corazón? Y me senté a analizar cada uno de mis pasos con Dios, cuando me sacó de ser esclava en un trabajo, cuando me quitó ese manto de que mi primer Dios era el dinero o lo buena que yo era, cuando me llevó a depender de Él, cuando aún me equivocaba, me llevaba de gracia en gracia. Y le dije, no, Dios, yo no me voy a olvidar tú de dónde me sacaste. Y eso es necesario, que Él tenga que probarte en cosas, porque te quiere llevar a lugares que tú ni te imaginas. Yo la primera vez que conocí a Dios, nunca me imaginé Dios hasta dónde me iba a llevar. Pero tuve que ser probada en mi área financiera muchas veces. Yo tuve que ser probada, y mi papito acá es testigo. Hace unos años mi papito estaba sin Dios y él sabía que el anhelo de mi corazón era estudiar. A mí me gusta mucho estudiar y yo ya había estudiado en la universidad y yo le decía a él que yo quería hacer la especialización, el posgrado, no sé qué. Pero cuando me metí a las cosas de Dios, pues eso quedó de lado. Yo la verdad no, pues era como chévere, pero pues no me trasnochaba la idea. Y un día tuve una conversación con mi papá donde él me decía, él no conocía hace tiempo bien de Dios, en el colectivo que él manejaba, y me decía, Paola, ¿y usted qué? ¿Usted no va a estudiar? Usted se quedó ahí con la universidad, ¿y qué pasó con todo lo que usted me decía? Que usted quería hacer el posgrado, mire, usted se metió allá a esa iglesia y usted ya no, ¿se va a quedar ahí? Y ese día yo le decía, papá, yo soy tan feliz
lo que estoy, que si Dios me tiene que llevar a otro lado, si Dios le place que yo estudie, lo hará. Pero yo anhelo estar donde estoy con Dios y no me importa más. Ese día Él me llevaba a mí para firmar un contrato de un trabajo. Y Él me dejó allá cerca y bueno, yo me bajé y yo me fui así, yo le dije, ay, Dios, en algún momento mi papá conocerá de ti y entenderá que mi amor por ti es más grande que cualquier cosa. Y bueno, y me fui y ese día yo tenía que firmar un contrato y cuando entré me dijeron, ven, es que antes de que firmes contrato necesitamos que nos colabores con algo. Yo, claro que sí. Entonces sentamos en una sala de juntas y empezaron a hacerme un poco de preguntas del trabajo. No, como es que tú llevas harto tiempo en un tema operativo, ¿sí? Entonces, como tú tienes harta experiencia en el tema, cuéntanos de qué se trata, cuéntanos cómo lo haces. Entonces yo empecé, no, mira, sí, Bueno, duramos mediodía y yo, al final yo mucho tiempo. Bueno, cuando al final me dijeron, Paola, esto no era un tema de preguntarle el trabajo, esto era una entrevista de trabajo porque queremos ofrecerle que usted sea la que coordina el programa. Yo, sí, y para eso le vamos a pagar su posgrado. El mismo día que hablé con mi papá por la mañana, ese mismo día. Y yo, papá, le tengo una buena noticia, va a estudiar. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios nunca te va a frustrar, pero es a la manera de Él porque es a la manera que nos conviene. Amén. Entonces, luego, ahí va el siguiente y es, ¿a quién le doy yo mi 10%? Porque usted dice, no, yo no diezmo, pero téngalo por seguro que usted sí diezma, usted siempre diezma, pero usted le puede diezmar a Dios o al diablo, siempre lo diezma, ¿sí? Yo por mucho tiempo le diezmé al diablo. ¿Por qué? Porque me robaba, me atracaban, eso lo mandaba él y él sí se me llevaba más de mi 10%, como un 50% se me llegó a llevar muchas veces, ¿sí? Pero cuando tú dices, yo decido darle mi 10% a Dios, y lo dice en Malaquías 3:10, porfa, dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardármela. Inténtenlo, pónganme a prueba. Que Dios nos dice, traigan el diezmo al alfolí y pónganme a prueba. Ayer, miren, ustedes no se imaginan nuestro diezmo y ofrenda, qué poder y qué tanto hacen otras personas, uno no se alcanza a imaginar. Ayer estuvimos, que tenemos el privilegio, los que asisten acá y ver, de decir yo los doy en buena tierra. Ayer estábamos con casi 2.500 niños y ustedes, a mí me impactó cuando preguntaban, ¿ustedes han tenido ganas de suicidarse? Ustedes pueden creer, los niños de 4 años, de 5, de 7, un montón, yo conté como 30, más de 30, levantaban su mano. Y cuando al final al pastor Jair lo buscaron dos niñas como de 14 años y le decían, una de ellas le decía, cuando tú hablaste de suicidio me acordé, yo he intentado suicidarme 3, 4 veces, he intentado suicidarme pero no he podido, y estaba, antes de que usted hablara, estaba pensando en suicidarme. O sea, uno no se alcanza a imaginar. Y el ver ayer todos esos niños levantando sus manos y aceptando a Jesús en su corazón. ¿Cuántos niños Jesús, el predicarle la palabra a Jesús no salvó su vida? ¿No se alcanza a imaginar? Y yo ayer decía, y cuando miraba lo del bosquejo, qué tan importante es sembrar en la obra de Dios, porque va a alcanzar a muchos. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Amén. Pero viene lo bueno.
ahora sí viene lo bueno. Y es la siguiente. Hay unos beneficios. Si tú diezmas, vas a tener unos beneficios, aparte de los que les he contado. ¿No les parece bueno? Tenemos 7 beneficios que tiene el diezmador. El primero es la ventana de los cielos abiertos. Mira, cuando uno diezma, tú vas y presentas pruebas, entrevistas, y así tú no sepas, Dios te da la experticia en la entrevista. Dios no te hace quedar en vergüenza. Si vas a cerrar algún negocio, Dios es dándote la experticia para cerrar el negocio. Lo que tú emprendas prospera. Todo lo que tú emprendas y diezmes de lo que emprendas prospera. Amén. Esa es la primera buena noticia. Dile a que está a tu lado. Hay ventanas de los cielos abiertos para ti. ¿Bien? Segundo, Él promete prosperar al diezmador. Yo acá me subo, Dios es mi testigo. Me subo aquí con toda la autoridad de decir, yo he sido muy prosperada, pero sabemos que es por Dios. Que les contaba del que vendía ganchos, de mi esposito. Hoy en día él tiene una empresa de construcción y le va muy bien. Hasta tal punto que ya tenemos hasta ferretería. Pero es eso, es el diezmar. Mi esposo lo contaba en la primera reunión y eso es importante que ustedes conozcan, en el desorden tú no puedes diezmar. Mi esposo siempre ha sido como un generoso al dar, pero él no tenía orden en sus cuentas. Cuando a ti te pagan, no te pagan mensual, sino te pagan al día o te pagan por… Es importante que tú seas ordenado, porque tú corres con el riesgo. Si diezmas más, gloria a Dios, pero si no diezmas bien, una vida en desorden te quita la oportunidad de diezmar. Y a mi esposo le pasaba eso, él daba, y él comenzó a tener un freno en la empresa. O sea, como que sí daba como para el diario, pero ahí se quedaba. Y un día yo le decía, amor, pero diezma. Se me ponía bravo al principio, pero yo doy plan. Pero ya comenzó a ver que como que las cosas se frenaban y me decía así. Porque era chistoso, porque él decía, ay, no, estoy endeudado en tal cosa. Y yo tenía siempre un ahorro y le daba. Y era chistoso porque estábamos divididos en ese tema. Yo siempre diezmado y tenía mi ahorro, mi esposo no diezmaba y no le alcanzaba. Ahí es donde él me decía, sí, Paula, tiene la razón. Entonces promete prosperar al diezmador. Ese es el segundo. El tercer, siguiente, reprende al devorador. Eso es muy importante. Ustedes no han escuchado que hay personas que, por ejemplo, tienen un negocio y lo roban, se les entran y les roban el local, tienen un carro y se les vara todo el tiempo, tienen una moto y se les vara o se estrellan o les pasan cosas que uno dice, ay, que a mí me han barrada. El diezmo reprende eso. El diezmo reprende todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que él todo te lleva. En mi caso, ¿saben qué reprendió mucho? El aprender a ser sabia. Yo era más imprudente y llegué a tener 10 millones en partes, ¿cierto? 10 millones en partes por imprudente. ¿Qué voy a decir? No voy a decir es que fue el diablo por imprudente. Todos le echamos la culpa al diablo, no, por imprudente. Pero Dios me enseñó a ser más sabia y me falta, ahí voy. Me enseñó a ser más sabia y prudente y ya llevo, ¿cuánto llevo? Como 3 años que ya no me hacen ni un parte. Cada ratico miro, 0 partes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no he tenido que darle el dinero al diablo. Imagínense, yo le di 10 millones, con eso me hubiera podido comprar, aunque sea irme para viajar, pero así suele pasar. Siguiente. Cuarto,
no destruirá el fruto de la tierra y hay protección divina. A veces hay personas que, y de pronto no sé si a usted le ha pasado, que vive con temor todo el tiempo, es que de pronto, ¿qué tal hoy no venda? No, eso las ventas van a estar ahorita flojas. O es que otros clientes están vendiendo más barato, o es que empiezan a tener temor, ¿sí? Pero aquí él dice, todo lo que tú emprendas no destruirá el fruto de la tierra si hay protección divina. ¿No lo va a destruir? En mi caso, que yo les decía, de que no se vende el producto tan fácil, pero a final de mes eso salen por ahí un poco de ventas. Yo ya ni pregunto, ya sé que es Dios, pero Él protege, todo el tiempo Él protege. Amén. Siguiente, quinta. No va a perder su cosecha, no va a perder el fruto de su trabajo. Ustedes, o a mí me pasó, que uno trabaja y trabaja todo el mes y usted llega y en 2 días ya no tiene nada. O usted dice, no, me tocó pagar y pague y me quedé sin, ay, gracias a Dios porque pagué las deudas. Dios no nos quiere ver así. Dios nos quiere vivir bien. Que si usted dice, yo me quiero hoy ir a comer. Lo hablábamos con mi esposo y decíamos, esta tarde estábamos en el salón de belleza y llegaron dos personas que trabajaban ahí. Compraron hamburguesa y eso para ellas era como un trofeo. O sea, como si de verdad decíamos con mi esposo, ¿será que cada cuánto pueden comerse una hamburguesa? Y nosotros decíamos, nosotros podemos comernos una hamburguesa esta noche si se nos da la voluntad. Así es Dios, si quiere hacerlo con todos, que nos diga y me toca 3 meses completar para ir a Piscilago. No, Dios nos quiere ver bien, ¿sí? Dios nos quiere que el fruto de lo que trabajamos sea para que vivamos bien. ¿Amén? Siguiente, sexta. Todas las naciones serán bienaventuradas, no solo mi iglesia, otros lugares, lo que yo les hablaba ayer. Nosotros tenemos el privilegio acá en IBR de poder llevar el evangelio a otros lugares, ¿sí? Lo que se abrió en Occidente el año antepasado, lo que se abre ahorita en Sur, lo que se va a abrir en Oriente, lo que se va a abrir en Norte, ahorita la visión que hay para Pamplona, para las universidades, para los colegios, o sea, para todo. Imagínense cuántas personas van a conocer de Cristo. ¿Usted se imagina en Colombia y va a ser realidad avivada para Jesús? Y que yo diga, mi diezmo fue parte de eso. Uy, eso espero máximo. Y último, serás tierra deseable. El que diezma ni siquiera tiene que buscar trabajo, lo van a buscar. Mis últimos 2 trabajos, yo ni siquiera he tenido que pasar la hoja de vida. Venga, quiere trabajo, ni siquiera he buscado. Me llaman, ¿usted quiere trabajar en tal lado? Ah, bueno, sí. ¿Cómo es? Déjeme lo oro. No, tal. Ah, bueno, sí. Presente una entrevista y entre. O sea, ha sido como, le decía al principio a mi pastor, para mí eso es raro. Me decía, no se te haga raro, Paola. Tú diezmas y ofrendas, y para que diezma y ofrenda, Dios tiene eso. Amén. Entonces, ¿quién desea aquí o tiene el anhelo en su corazón en avanzar en esa área? ¿Todos? Amado Dios, les pido que cerremos nuestros ojos. Amado Dios, hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, en cada uno de nuestras vidas, llevándonos, Señor, a avanzar en esa área. Que si no había entendido la importancia de diezmar, la importancia de ofrendar, lo que tú anhelas para mi vida por medio de ese acto, porque no es porque tú lo necesites, tú eres el dueño del oro y de la plata, simplemente quieres guardar nuestro corazón, quieres llevarnos a que tú seas lo primero en nuestras vidas, que no sea el dinero, que no sean nuestras propias necesidades, sino que seas tú, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos des un corazón correcto, un corazón que sea el que anhele que llegue ese día
el que se pueda diezmar y ofrendar cada fin de mes o cada quincena o cada semana o a diario, que eso para nosotros se vuelva un deleite como lo es para ti, un deleite llevarnos de gloria en gloria, de avance en avance y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén.